y sigue la yuta andando. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? No estoy en el calor político. Señor Saldaña, muy buen día, ¿cómo está? ¿Qué pasa, Mona Lisa? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Aquí, muy apurada, mucho trabajo, afortunadamente. Qué bueno. ¿Qué novedades debemos comentar esta mañana, si eres tan amable? Bueno, pues ahorita la violencia en Venezuela muy preocupante. Parece ser que esta campaña que están haciendo para que no haya conformidad con los resultados electorales, a pesar de que ambos candidatos han aceptado un recuento de los votos, está causando estragos en la sociedad venezolana. ¡Qué barbaridad! Está visto que el mundo ha evolucionado de una manera tan especial. A ver, vamos a verlo todo desde un punto de vista no informativo, televisivo, ni radiofónico, ni periodístico chayotero. ¿Qué se puede decir en la actualidad? En México desde hace muchos años, México precursor, vanguardia, México siempre adelante, se ha demostrado que la democracia es una argumentación, un sentido, una filosofía, un método, eso es, la democracia es un método de gobierno deficiente. Así es. Deficiente porque en nuestro país, que tiene los hombres más ricos de la tierra y los hombres más pobres de la tierra, obviamente no pesan igual. No es posible democracia y desigualdad. No todos quieren lo mismo, no todos necesitan lo mismo, no todos tienen las mismas virtudes y no todos tienen paralelos defectos. La ambición del grupo Carso o del grupo ADO, como vamos a ver, no le llamemos ambición, las metas no son las mismas de Tiohuenches de la Martinica Banderilla. Júntalos para hacer democracia, imposible. Si luego viene 50 años mínimo de información que modela el cerebro, norma los gustos, te da prioridades, te pone la regla de los valores que debes seguir, pero Tiohuenches no tiene televisión. Pero Carlos es el que hace la televisión. Cuando digo Carlos me refiero a Carlos Slim. Y luego dale al pueblo democracia. ¿Es la misma democracia que conviene a Carlos Slim y a Tiohuenches? No. Carlos necesita un gobierno adecuado a su evolución. Huenches necesita un Mesías, un Redentor, alguien que lo haga un ser humano completo. Y que me perdone, no lo es. Tampoco el hecho de tener 10,000 millones de billones de trillones de pesos es ser completo. Es una deformidad, si a esas vamos. Claro. Por eso ahí, ponga usted democracia, por eso ahí decía yo, ponga usted un ejercicio de la democracia impensable. Y los modernos métodos de comunicación, que tienen miles de aparatos o de gadgets, que para todo sirven, pero que siempre se descomponen y siempre son difíciles de interpretar, no han servido
para auscultar el alma y el criterio de los ciudadanos y decir, el criterio general es que tú necesitas, la mayoría de gente de este país, lo que necesita es un fulano de tal así. Porque o hay votaciones, o hay cajones con votos, o hay computadoras, pero se cae el sistema. México es precursor en la excelsa utilización de la computación para fines electorales. Acuérdense cuando se cayó el sistema. Y cada 10 votos de uno, la computadora motu propio, por un chip especial, le metía 12 votos para el contrario. Ahí está el maestro Bartlett, que puede hacer un testimonio esplendoroso de todo eso. Oh, sí, claro. Cuando él era malo, según lo dice, porque ahora ya es bueno. Caray, qué barbaridad. Sí, pero a mí me lo ha dicho. Y bueno, ya en eso bueno, ya queda pues expuesto y nada más. Pero de todas formas, entonces, en México van por lo menos unos 5 o 6. Acuérdense ustedes, ahora está saliendo a la luz pública que hubo problemas no conocidos en los cuales Echeverría y López Portillo hubo el germen de un va para atrás, que generalmente, según se sabe, iba a ser sangriento. Bueno, tanto es así que López Portillo dijo, si me llega a pasar algo, que quede Olivares Santana, algo así. Total, que eso lo digo porque ya se publicó, porque no tengo reporteros ni elementos para verificarlo, pues. Y Echeverría, no tengo contacto con él, aunque me dice, amigo Saldaña. Bueno, entonces, el sistema democrático ya no sirve para subvenir, que lo cual quiere decir, ya no satisface las necesidades de lo disparejo del mundo actual. ¿Cómo carambas va a haber democracia en un país donde el 50% de la gente no tiene para comer bien? Y donde me parecería que deben ser unos 10 o 20 familias las que tienen la grandísima cantidad de lana que rige este país, donde hay otra fuente de trabajo, como lo acaban de decir los periódicos, que está relacionada con el delito, y donde en la parte burocrática son miles, cientos los hombres de poder burocrático que viven inmersos en la corrupción, en la ineficacia o en no me importa madre, y todo lo posponen, no sea más que los empleados de aquel Distrito Federal. ¿Cómo va a ser democrático un país donde, leo ayer, que dice aquí, saludos desde Tecate, Moreno, gracias? ¿Cómo va a ser un país decente? ¿No le da a usted pena? A mí sí. Asaltaron a unos viajeros del ADO, se llevaron el carro por otro lado, les quitaron todo, afortunadamente parece ser que no los golpearon, dieron todo. ¿Qué dice aquí? Les quitaron todo. ¿Y saben ustedes la respuesta de la empresa? Que les descuentan el 50% del pasaje. ¿Cómo? Sí, el 50%, yo creo que les devolvieron el 50%. ¿Eso es un país? No es un país. Es un pinche sistema en el cual no somos nada. Es la dictadura de la imbecilidad. ¿Cómo va a ser que el cuidador de la puerta, aunque haya un incendio, no la abre porque le dijeron que no abriera?
Se sale él, vuelve a echar llave y los de adentro se mueren. El del ADO, aunque vea que le pasa todo a las gentes, pues a ver, vete a quejar. Pues yo te voy a devolver la mitad para ayudarte. Y ya, su prioridad es otra, sus valores son otros. México es un país inmerso en lo precario, con una filosofía de Luis XV, de María Antonieta. No hay pan, denle en pasteles. Es decir, merecemos una democracia tampoco, porque muchos de esos son ciudadanos contagiados del neoliberalismo. Bueno, en un mundo así, todo es posible. La mexicanización de América Latina es evidente. La mexicanización, y eso todavía estoy de acuerdo, porque cuando el fraude, cuando el trinquete, cuando la aberración surrealista de los métodos de elección benefician a los Estados Unidos, benefician al gran capital, benefician al banco, ayudan a las empresas transnacionales para que vengan, mientras todo eso suceda, bienvenida a la corrupción, cuando no, no. Eso es lo que habría que ver. Ayer se enojaron porque yo decía, examinemos las causas del terrorismo, por lo de la carrera de Boston, porque obviamente los locutores, es decir, condenan al terrorista y nunca, óiganlo bien, hago un paréntesis para decirlo claro, nunca ha salido de un programa o de su servidor un elogio al terrorismo. Nunca de los nunca. Es decir, es condenable que alguien atente contra la vida de inocentes para saldar otras cuentas. Ni siquiera es deseable que tomen la justicia a propia mano y traten de hacerse justicia a ellos. Hay otros métodos. Mahatma Gandhi lo manifiesta y es el ejemplo fundamental de una resistencia que por medio de la presencia sistemática y total, necia y tosuda de la razón, triunfe. Qué bello, ¿no? Pero en fin, nunca hemos hablado bien del terrorismo, lo cual no significa que no tenga causas. Las causas existen. El terrorismo no es un hongo que brota así, alguien lo sembró. Solamente eso digo, lamentando desde luego el dolor y la tragedia de quien cambió su sonrisa por una desgracia que llevará hasta su muerte. Y ya ni se diga de los que ahí perdieron su vida. Pero las causas del terrorismo hay que examinarlas en Forbes, en imponer en un país a dictadores, en ayudar a países a quitarles el triunfo de sus respectivas revoluciones. Y no se espanten, la palabra revolución está muy unida a México, tanto así que estamos gobernados por un partido revolucionario. Es decir, que hipotéticamente, subrayo hipotéticamente, nació de un movimiento revolucionario en contra de una dictadura. Visto así, no hay para dónde hacerse. Pero sí, lo que pasa en el mundo es verdaderamente digno de considerarse. Y todo eso no se va a arreglar con lo que diga el señor locutor,
¿Qué me decías, mi querida Mona Lisa? Bueno, a mí me interesó mucho la noticia de portada de hoy, de la jornada, porque Evo Morales señala que Estados Unidos prepara un golpe en Venezuela y Maduro dice, bueno, si me quieren derrocar, aquí estoy. ¿Se acuerda que ayer comentábamos que iba a haber 2 manifestaciones, una de los opositores y otro de los que están en el gobierno? Pues Capriles suspendió su marcha y recurrió a los cacerolazos. Dice Evo Morales señala que América Latina no permitirá que se desestabilice a ese país. Tengo aquí un audio de Evo Morales haciendo esta declaración, dura 1 minuto 34 segundos. A ver, échala. Ponla. Si puedes. Emergencia, convoqué a esta conferencia. Y digo de emergencia, de urgencia frente a la agresión y la provocación desde la Casa Blanca del gobierno de Estados Unidos frente a las elecciones en Venezuela. Hemos escuchado desde ayer que la Casa Blanca, es decir, la portavoz oficial del gobierno de Estados Unidos, textualmente dice, ante lo ajustado de la victoria, hay que hacer una auditoría al resultado de las elecciones, se refiere a Venezuela. Es prudente y necesario. Que esto es una intromisión abierta del gobierno de Estados Unidos hacia la democracia venezolana. Y eso condenamos, rechazamos, repudiamos, como en este momento que busca crear una convulsión para después llegar a una intervención mediante un golpe de Estado. No se va a permitir, pueblos se van a levantar. En todo el mundo, en cada país, hay pues movimientos, partidos, personas que son instrumentos del capitalismo, instrumentos del imperialismo. Eso es un derecho de tener diferencias, pero los resultados de las elecciones se respetan. Si están pidiendo el respeto al resultado de las elecciones. Y sobre todo, pues, pienso que debería de respetarse lo que está en la ley de Venezuela y sobre todo si ambos candidatos aprueban un recuento, ¿para qué recurrir a la violencia, no? Se habla ya de 7 muertos, señor Saldaña, en estas manifestaciones violentas que pues están polarizando a Venezuela. Por eso, ahora, a mí lo que después de tanto tiempo y de ver tantos golpes de Estado, golpes de democracia, golpes de burocracia, golpes de casilla o de cajas o de revoluciones o lo que tú si mandes, sí, yo he perdido un poco la fe en los partidos y en los líderes, porque el líder de hoy, que aguerrido y vibrante cierra el puño dentro de las filas del izquierdismo, es el hombre o la mujer que mañana hace la vez de la victoria a la salida de la bolsa de valores. ¿Cierto o no cierto? Sí, es cierto. Bueno. Es un manipuleo. No, pero sí. Todo aquel que libera un pueblo, no todo aquel. El liberador de un pueblo, el que lo invita a levantarse potente ante el verdugo para que le grite mientes, como el poema de Díaz Mirón. Y el revolucionario de ayer se convierte en el dictador de hoy. Dime si no es cierto. Sí, y estas dictaduras siempre han estado avaladas internacionalmente, es lo que es pues, avaladas por quien sea. Es decir, cada quien, nadie da paso sin guarache, y a quien le dan pan que llore. Claro. Es decir, cuando convenía la Unión Soviética, íbamos a La Habana y comíamos caviar. ¿Me entiendes?
Sí, claro, pero estamos hablando siempre de dominios, estamos hablando de dominio, estamos hablando de mercancía, estamos hablando de inversiones, estamos hablando de explotación, estamos hablando de energéticos. Y las esencias más puras del hombre, del ciudadano, del son politicón, del votante, esas no tienen en cuenta. Fíjate cómo va a ser que ahora, a lo largo de un siglo de haber derrocado a la dictadura esencial, después de tener 70 años de revolución, una revolución que ha dado gente como Zapata, que creo que sea la esencia más pura de un sentimiento que revoluciona el statu quo para darle bienestar a la gente que necesita primero comer y luego pensar. Pero después de 70 años, de 80 años de un partido, de 12 años de encontrar una rectoría salvífica, me estoy refiriendo a la Acción Nacional, ahora se descubre que México tiene hambre y que en México hay hambre. Entonces, como yo dije aquí, que respondió a la Bastida muy herido, bueno, ni siquiera dijo que yo lo había dicho, dije, el siglo pasado fue un siglo perdido para la democracia en México. Y él respondió así al voleo, no es cierto. No. ¿Cómo no? ¿Cómo va a ser que después de un siglo de ejercicio democrático, un país tenga problemas de enseñanza escolar y de alimentación? Y eso es lo que estamos viendo. Y que se trate de resolver la alimentación con comida chatarra, ¿no? Y una gran campaña publicitaria. Por eso, y ahora los mismos que chatarrizaron a México, los mismos que lo inflaron, son los que van a ser el hambretón. Y cierro mi capítulo anterior para examinar lo que significa que haya una campaña que se llame el hambretón. Si el Departamento de Investigaciones Científicas, por favor, búscame de dónde proviene el nombre, y tú también, mi querida Mona Lisa, hambretón, Marielos. Hambretón, ¿quién le puso el nombre? Que bien, no tengo que preguntarlo, sin saberlo lo puedo decir. Hablábamos ayer de la trivialización de la información en México. Jugar con todo, hacerlo de una manera que no interfiera, que no moleste, que no lesione. Nuestra marcha incesante hacia la alegría infantil del programa de Chabelo o de una caricatura del ratón Miguelito o como se llame. Es decir, estamos hablando de un área relacionada con las comunicaciones televisivas. Entonces, ponerle el hambretón, que no sé, ahorita mismo voy a saber quién, y tú si sabes me interrumpes y me dices quién le puso o por qué se llama el hambretón o qué es el hambretón. Significa subliminalmente una supeditación a un poder superior. Es decir, el nombre no es afortunado desde ningún punto de vista. Suena mal, suena idiota, suena incongruente, porque eso de decir vamos a un bailón se decía hace mucho tiempo, vamos a la explosión de un baile, va a haber danzón, la terminación on implica grande, implica que es que es abundante, grande, exultante, así se dice, exultante, y es que va a haber mucho, vamos a un comelitón. Bueno, entonces eso quiere decir
Y cuando se dice teletón, es una profusión de una obra hecha por la televisión. Dime. El fiestón. El fiestón, claro. Bueno, entonces, es grande. Ya nos acostumbramos al teletón, una palabra que decir la televisión para acá, la televisión para allá. Entonces, una fiesta de la televisión que se hace con una finalidad muy noble de ayudar a los demás, claro, y el que del altar vive, del altar se mantiene, dice la Iglesia. Si con esto se eluden pagar impuestos, sea. Bueno, pero hambretón choca en sí y solamente se le puede dar a un pueblo idiota. Es como si habláramos de la muertetón. Es decir, hambre y muerte, o la una y la otra son desgracias. Sí. Son fardos para la humanidad, para la salud, para el cuerpo, para el ser humano. Entonces la abundancia de hambre es la hambruna. Y si de ahí hacemos hambretón, es verdaderamente un rasgo inconfundible de imbecilidad para darlo de comer a gente que no piensa. Es como anunciar la venta de medicinas para enfermedades graves por una botarga hablando como niño con un lenguaje hipocorístico que así se llama. ¿Qué somos, un pueblo idiota o qué? ¿No hay nadie que lo vea? ¿No hay nadie que se interese? ¿No hay ninguno? ¿De qué sirve tanta reforma educacional, tanta reforma de medios de comunicación, tantos críticos intelectuales, las 50 anatomías que todos los días hay en la televisión de señores que agradecen al señor locutor? Gracias, señor locutor, por el favor que me ha hecho de invitarme a su programa para decir que prácticamente nada. ¿Se cortó algo? ¿Te cortaste, mi querida Mona Lisa? A lo mejor fue alguna especie de censura celestial que yo pues a lo mejor dije algo que no convenía. Bueno, pues creo que todo lo que digo no conviene. Vamos a ver si alguna persona dijo algo. Atraco violento a pasajeros del ADO, ahí está. Ya estamos aquí de regreso, señor Saldaña, continúe. ¿Qué pasó? ¿Se cortó o qué? ¿Fue censura? ¿Dije algo malo? No, de ninguna manera. Lo que pasa, falló la llamada de Skype, pero ya estamos al aire. Está bueno. Bueno, pues te decía yo que entonces llevamos mucho tiempo. Entonces, el hecho de que lo que pasa en Venezuela es lamentabilísimo. Lamentabilísimo porque esa confrontación que hay ya no funciona. El hecho de que hay un Instituto Federal Electoral, y si no lo hay, allá habrá otra cosa que se llame como se llame, ya no funciona porque en la democracia ha intervenido algo per se que de por sí es antidemocrático: la publicidad. Y cuando la publicidad entra, se pudre todo. Y cuando la política se convierte en una fuente de ingresos y no de satisfacciones, fíjate, no es lo mismo entrar a la política por la satisfacción de servir al pueblo que entrar a la política atendiendo al sueldo que voy a ganar.
Entonces habría que despolitizar, en el mal sentido de la palabra, a todo el pueblo, a la ciudadanía. Habría que despolitizarlo para hacer una politización espiritual, noble, digna, patria, heroica. Mientras eso no funcione, valemos. ¿Cómo no va a ser posible que ahora en la actualidad los avances inconmensurables de la computación sirvan para sacar una auscultación inviolable y que no sea México quien se ocupe de eso? Porque si vamos a ir con el roicampismo, digo roicampismo con todo respeto, porque yo respeto mucho al señor Roy Campos, pero lo digo por globalizar, que haya 10 agencias publicitarias y que cada uno tenga su gallo, cada uno tenga su ganador y sus auspiciadores y sus clientes. Entonces es la walmarización de todo, se vuelve todo como producto de mercancía. No por algo el presidente de la República pasado, que ahora fue a Washington, no a Boston, no por nada decía que, ¿cómo decía Calderón? No me acuerdo ya, se me fue la frase que decía, en cuanto que estaba supeditado a lo que decía pues la televisión. Adelante, porque quién sabe qué tengo. Bueno, y volviendo con el tema del hambretón también, que tiene mucho que ver con esto que menciona usted de ese manejo mediático. Estaba leyendo también una nota que se van a gastar 2.460.000 pesos en promocionar nada más en Twitter la etiqueta de sin hambre. Fíjese, se señala que el costo de tener un hashtag promocionado en Twitter, o sea, estos simbolitos que ponemos como el de gato para que sobre un tema se hable de lo mismo, cuesta $200,000 por día. Entonces la Sede Sol, cuya titular es Rosario Robles, estaría pagando más de 2.400.000 pesos por tener el hashtag sin hambre como promocionado en los trending topics de Twitter. Por eso, pero estamos hablando de una intención sesgada. Uh-huh. Una cosa es hacer publicidad de una acción y otra cosa es combatir el hambre. Es decir, el que haga publicidad con el combate al hambre no está combatiendo al hambre, está haciendo un acto de evidente corrupción, utilizando un dolor del pueblo. Por eso es muy lamentable. Es muy lamentable. Es que todo se ve. Estamos en un estatus, como en un caldo de cultivo de televidentes. Es decir, como si todo, ideológicamente lo que está sucediendo es un acto televisivo. Es el día del compadre. Es el día del Buen Fin. Así es. Es el día, compre usted para el Día de Reyes. No puede ser, ¿cómo se llaman esas ventas que hay? Una venta de garage. Ándale, sí. Al cual se le hace una gran publicidad. Pero en esas ventas es para sacar dinero, para hacerse publicidad, para que digan, oh, qué bien estuvo eso. Y la gente piensa, doña Rosario quizá piense, que no nos vamos a dar cuenta. Fíjate, el hecho es conocido por la izquierda fundamentalmente, son los que dominan y enseñan esas materias y ese pensamiento, que los refrescos de cola son el símbolo, son la bandera
son el logotipo de la dominación mercantil, del neoliberalismo, del empresariado, de los ricos del mundo, de Forbes, de las bolsas de valores, de Washington, en los pueblos de América Latina, desde la United Fruit Company hasta PepsiCo, Walmart. ¿Cómo se llaman las salchichas esas? La salchicha, la casa de salchichas. ¿Cómo se llama una salchicha en inglés? ¿Cómo se dice? Pues no sé, señor Saldaña. No, pero la casa de salchicha, donde venden salchichas en la calle. En la casa para ir a comprar salchichas o chorizos, salchichas de carne de cochino. Sí, claro, pero la gringa, la que hay aquí, hot dog, ¿no? Ah, bueno, sí. Digo, ¿cómo se llama la casa que vende hot dog? La casa que vende hot dogs, aquí hay en Perisur, allá en todas partes hay. Pues no soy muy afecta. No soy afecta. No hay un lugar donde venden hot dogs, hamburguesas y hot dogs, Burger Ham, Burger Boy, todo eso. Ajá. Todo eso son símbolos de un dominio económico. La izquierda, señora, ¿cómo se llama la señora de Cedesol? Rosario Robles. Rosario, usted lo sabe, era materia de sus discursos cuando de una manera encendida nos hablaba a los que el pueblo llama, bueno, el pueblo, la televisión llama o llamaba los izquierdosos. Hablaba de una manera encendida acerca de esos enemigos de la democracia, de nuestros pueblos, de nuestros campesinos, de nuestra gente pobre, llámese depauperada, sola, carente, de todos los que tenían carencias. Y ahora uno de esos símbolos, de manera, yo no sé cómo le hace usted o cómo le va a hacer, para que el hambre de América Latina sea solucionada por los mismos que la causaron. ¿Cómo puede ser? Con el vector quiere decir acueducto, de un pensamiento izquierdista. Son preguntas. Claro, como yo no existo, pues ni quien diga nada. Pero cómo me gustaría que alguien dijera amablemente, porque no he dicho ni una sola grosería, ni he ofendido a nadie, que dijera, oye, vamos a platicar. Pero no, está perfectamente conocido que no hay lugar para un diálogo con otras ideas que no convenientes, yo supongo. Bueno, pues habrá que esperar o renunciar, no cabe muchas. Pero sí, el hecho de ponerle hambretón, o que se diga que así va a ser, es una pequeña estulticia, por no decir estupidez, que no examina. Es decir, como si hubiera un capataz terrible con un látigo, un verdugo, y alguien que fuera golpeado. Y le ponemos el nombre del verdugo a nuestra campaña en contra del hambre. Y llamamos a aquellos que causaron la pobreza y desolación y que han explotado los bosques, la minería, la mano de obra de América Latina. Y no soy comunista. Adelante, mi querida Mona Lisa. Sí, también yo veo que no descarta el gobierno Cedesol y nuestro gobierno esta promoción de la cruzada contra el hambre. Viene Luis Ignacio Lula da Silva
a asesorar, a observar, a compartir sus experiencias de la cruzada contra el hambre en Brasil. Va a visitar el municipio de Sinancantán en Chiapas para revisar junto con Enrique Peña Nieto los avances de la cruzada. Ahora, Morena, por su parte, a través de Martí Batres, le mandó una carta señalando que pues le dicen a Lula que esto es un engaño, que Morena no permitirá que Peña Nieto engañe a la nación y a destacadas personalidades de América Latina con la falsa creencia de que se aplican aquí políticas sociales avanzadas, cuando en realidad lo que se hace es profundizar el sufrimiento, la pobreza y el hambre de los mexicanos. O sea, están recurriendo a personalidades inclusive para promover esta cruzada contra el hambre. Por eso, pero yo no me estoy refiriendo a la rebatinga que se forma para ver quién se lleva el gato al agua. Voy a tratar de ser un poco más claro, pero no puedo. La rebatinga que se forma para ver quién se lleva el gato al agua. Es decir, si tú me dices, oye, aquí hay 10 agrónomos, aquí hay 10 ecólogos, y de este congreso, en el cual no habrá cámaras de televisión, sacaremos un libro, una exposición, un comunicado final, y examinaremos la alimentación y las causas del mexicano. ¿Por qué hay hambre en las colonias de Banderilla? ¿Por qué a 30 kilómetros hay una planicie extraordinariamente grande que puede caber todo Suiza ahí y no hay una pinche mata de maíz que tenga una mazorca? ¿Qué necesitamos? Necesitamos que de Puebla, bajando por Amozoc, pasando, no me acuerdo qué, Libres, no me acuerdo cómo se llama, hasta Perote, que pueden ser 50 kilómetros de planicie donde se siembra alguna cosa. Algún rancho que tiene agua y unos aparatos, se ve de un político, se ve la alfalfa, se ve el trigo así, pero por parcelitas. Eso da para darle de comer a todo el mundo. Yo por eso lamento mucho que este caso Monex y todo compra de voto haya impedido que llegara al poder otro proyecto de nación. Yo leí con mucho cuidado el programa de combate contra la pobreza. Te voy a contar otra porque no se me olvida. Pasando entre Veracruz y Puebla, yo creo que deben ser unas 50,000 hectáreas de pura piedra volcánica. En medio de la piedra volcánica hay una especie de cactus alto que da unas flores muy bonitas, por cierto, y brotes de zacate de 50 a 60 centímetros. Está deshabitado. No hay ni una casa, ni un animal. Vaya, no se ve ahí nada. Si ahí hubiese un tanque de agua, y si hay 50,000 hectáreas, yo creo que puedan caber 1,000,000 de cabras, porque es el hábitat de las cabras, porque es el lugar donde las cabras andan, y porque son animales muy inteligentes, necesitan muy poca agua y pueden comer el zacate que sale entre roca y roca. Nadie se le ha ocurrido. Allá en el rancho, les decía yo a los niños de por ahí, vamos a sembrar una hortaliza, no, órale, y luego te invito a comer. No se imaginan ustedes la cara de satisfacción. Dicen, pero yo, ¿quieres ensalada? No, claro, están acostumbrados a chicharrones,
frijoles y tortilla. Digo chicharrones porque ahí hay muchos, y cuando hay dinerillo, compran lo que allá le llaman una cacala, que es la piel del cochino, frita, colesterol. Pues el niño es lo que come. Y digo, a ver, prueba la ensalada. No, bueno, y entonces les enseñamos a hacer el aderezo. Dejaban el plato limpio y les daba una satisfacción que se estaban comiendo las zanahorias y los rábanos que ellos, y las lechugas que ellos habían sembrado. Y no necesitamos llamar a PepsiCo o a Burger Boy o a, como estoy viendo aquí, ya el anuncio, están haciendo publicidad. Banco de Alimentos de Mazatlán salió aquí, personal del Banco de Alimentos Mazatlán, estamos agradecidos por la bondad, la generosidad de todas las personas que se unen a esta gran campaña. Y un muñequito televisivo arriba que dice Hambretón 2012. Ya hay un eslogan de Hambretón. No es serio. No, me da mucho coraje porque proyectos como las cooperativas, las obras de infraestructura hidráulica, el cuidar, reforestar, repuntar nuevamente el campo, pues no está en ningún lado, ¿no? Es simplemente, en lugar de estar viendo cómo le compramos y cómo impulsamos que los campesinos tengan agua, tengan tecnología, estamos haciendo contratos con PepsiCo para comprarles comida chatarra, frituras, refrescos, y con eso vamos a combatir el hambre. Es una burla realmente cuando hay proyectos diferentes. Eso es lo que me indigna, ¿no? Pero esta fuerza que tiene la comunicación masiva es impresionante. Sí, las mismas empresas transnacionales que han llevado a la pobreza a las comunidades con la competencia desleal a la producción nacional por medio de las importaciones de alta fructuosa, papa, café y trigo, son las que han capturado, dice aquí, la Cruzada Nacional contra el Hambre, señalaron representantes de la Alianza por la Salud Alimentaria, que agrupa 20 organizaciones. Esto no solo lo digo, yo no había leído esto, pero lo que dije, como los mismos que han generado pobreza y grasa son ahora los que van a combatir el hambre. Esto lo dice hoy la jornada. Ahora, junto a estas compañías con el gobierno federal, buscan conjugar la asistencia pública y la filantropía. PepsiCo importa miles de toneladas de alta fructuosa, un sustituto del azúcar de caña, que utiliza en la producción de refrescos, genera pobreza en el campo cañero y en el sistema productivo nacional. Es decir, a ellos les importa hacer negocio, no les importa la prosperidad del mexicano, ni que el mexicano coma, les importa que compre. El negocio, como dice usted siempre, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que decirnos la señora Beatriz Paredes al respecto? Rosario Robles. ¿Eh? Rosario, ¿no? Rosario, sí. Rosario Robles. Ese es el asunto. Adelante, mi querida Mona. Y pues por el otro lado están promoviendo el cultivo de maíz transgénico en el norte, y eso va a implicar daños innecesarios. Es muy preocupante esta situación. Además hay diagnósticos de la pobreza que señalan que no es el camino que está siguiendo el gobierno. El Consejo Ciudadano de la Cruzada contra el Hambre pide que se retomen sus propuestas, pero pues las organizaciones sociales, el trabajo conjunto con el campo, pues no se está tomando en cuenta, ¿no? Es una cosa nuevamente mediática. Y pasando, como dicen, cambiando la página, yo sí estoy siguiendo con mucho interés el juicio que se está llevando a cabo en Guatemala contra Ríos Montt, porque pues es uno de los raros juicios donde la justicia, a pesar de pasar tanto tiempo, esto fue entre 1960 y 1996, cuando hubo muchísimos
desplazados de Guatemala, pues ahorita se le está siguiendo un juicio a Ríos Montt por el asesinato de 1,700 indígenas. Y bueno, se habla de violaciones, de una masacre, bueno, es inconcebible conseguir el dolor y la brutalidad con que atormentaban a los sobrevivientes de la violencia sexual. Es muy interesante lo que está ocurriendo en Guatemala y muy poco mencionado en los medios, ¿no? De veras, pues muy triste. Acaban de exhumar en Guatemala restos de víctimas del régimen de Ríos Montt. Qué barbaridad. Es una cosa impresionante, señor Saldaña, que nadie habla de ello. Yo me acuerdo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en una época en que yo trabajaba en estas cuestiones sociales, ya en la Ciudad de México teníamos un proyecto para los refugiados, pues yo me enteré que teníamos aquí en México una gran comunidad de refugiados de Guatemala. Sí. Y hubiera visto el daño psicológico a los niños, ¿no? Les llevaban los materiales para dibujar porque había que darles apoyo psicológico, no nada más comida y techo. Dibujaban sus casas, por ejemplo, a ver, dibuja tu casa, y entonces ponían el sofacito y la pared y todo, pero dibujaban los balazos, señor Saldaña. Niños huérfanos, víctimas de esta terrible situación. Un día le hablamos a Byron Barranco. Él estaba en Guatemala y su familia tuvo que salir huyendo. Precisamente los iban a matar. Muy, muy interesante, pero este caso es interesante, yo pienso, desde el punto de vista no de la legalidad, sino de la justicia, porque hay una evidencia clara de genocidio contra la comunidad Ixil. No, yo me acuerdo a Rigoberta Menchú, pero no de ella, sino particularmente de una compañera de ellas que era verdaderamente brillante, lúcida, clara, lamentable, era una líder campesina igual que Rigoberta, y lo que contaba esa señora en París, allá en la UNESCO, era verdaderamente algo espeluznante, es decir, la crueldad sin límites, sí, rebajada a niveles infrazoológicos, es decir, la animalidad total. Y muchas veces esos rasgos de animalidad total los vemos en México, no, sí, es terrible. Por eso a mí lo único que me llama la atención muy fuerte es que se va a combatir esa impunidad que tanto nos daña como sociedad, ¿no? Muy bien, vámonos, mi querida. Bueno, señor Saldaña, pues estamos mañana aquí en el Alternativo. Bueno, dales por ahí, a lo mejor hoy en la tarde en 6:20 con Lili Arellano. Sí, claro que sí. Bueno, pero dime, por favor, agradécele a nuestros amigos. Sí, bueno, queremos agradecerles a las estaciones que nos retransmiten, la nuevarepublica.org, notipoemas.com, a Radio AMLO TV, en Telenoticias MX 2012, La Poca Madre de los Poderosos, La Patria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF Blogspot, rubenluengas.com, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas con su página coberturaciudadana.com. En Venezuela estamos en Táchira en el 92.5 FM y en Radio Daniel Villietti. En Uruguay, en Montevideo, en el 105.3 FM, en Artigas, en Radio Amanecer, en Nueva Helvecia Colonia, en Radio SFM, en Ecuador, Radio Super K, el Carrusel, la Prensa y el Telégrafo, en Tegucigalpa, en Honduras, en Radio Hualcho, y en España, en Palma de Mallorca, en Radio Contrafarsa. No se olviden que si ustedes desean retransmitir esta señal es totalmente abierta, la pueden tomar de televisión o de radio, y pues estamos viéndonos aquí, señor Saldaña, el día de Hasta mañana, Mona Lisa, que estés muy bien. Muchas gracias, hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa
Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Triste verdad, hay tanto contratiempo y es falso que llegaron buenos tiempos. El país se cansó hace ya tiempo de las promesas hechas a destiempo. Nos piden siempre darle tiempo al tiempo, porque los males los remedia el tiempo, porque todo hay que hacer